Bueno, llegamos ahora a la unidad número 6, en la que vamos a hablar sobre fenómenos de superficie. Esta unidad siempre digo que se pone un poquito más psicodélica, ¿sí? Porque nos metemos con la termodinámica y la termodinámica no siempre es tan intuitiva. Son de alguna manera los parámetros energéticos que guían la formación de superficies, que guían el porqué de la forma de los cristales, de la geometría externa de los cristales, y marcan y determinan un montón de propiedades, ¿sí? Para esta unidad vamos a utilizar un libro que hasta ahora no habíamos usado, que es el Chiang, que ustedes tienen dentro del campus y que se llama Physical Ceramics. Eh, Van a ver ahí que el capítulo 5 de ese libro es donde está resumido todo lo que nosotros vemos en esta unidad. Como siempre digo, bueno, lamentablemente está en inglés. Para aquellos que no les resulte tan sencillo, es algo que hay que ir ganando práctica porque de aquí en adelante, en la carrera de Ingeniería en Materiales, toda la bibliografía va a estar principalmente en inglés. La mayoría de los materiales, tanto metálicos como cerámicos que se utilizan a nivel ingenieril, son de tipo policristalinos. Son contadas las aplicaciones y generalmente son de aplicaciones de tipo en la electrónica o en materiales que se utilizan en cantidades muy pequeñas en los que realmente son monocristalinos, ¿eh? La mayoría son sistemas multifase que están conformados por los cristales, la interfase que hay entre los cristales, que son los bordes de grano, y de manera inevitable la presencia de poros. Durante el proceso mismo de solidificación o de cristalización es inevitable que exista poros en la estructura y la creación de esos poros, los parámetros energéticos y superficiales son muy importantes. Esto, que en definitiva es la descripción de la microestructura, tiene una influencia completa en las propiedades macroscópicas del material. Aquí tenemos a la izquierda una imagen de una micrografía de un material que fue pulido y en el que se puede ver perfectamente la presencia se puede ver que es un policristal, la presencia de todos los cristalitos. Y hay una característica de esto que es, por ejemplo, los cristales más grandes son los que en general tienen más cantidad de lados y los más pequeños tienen menos lados y todo eso está guiado por parámetros energéticos, ¿eh? Fíjense cómo incluso hay una analogía con esta imagen que está acá en el medio, es una pared construida por los incas, ¿sí? Que tenían una particular habilidad para ubicar las piedras de una manera que no quedara absolutamente ningún hueco. No sé si alguien vio la película Diarios de Motocicleta, si no, mírenla porque ahí se hace una referencia particular a cómo los incas tenían la habilidad para crear estas paredes y después, bueno, los colonizadores no pudieron reproducirlo. Y aunque parezca que no, hay una analogía que tiene que ver tal vez con las cuestiones energéticas. Las piedras más grandes tienden a tener más cantidad de lados, las piedras más chiquitas a tener menos lados, y eso hace a la estrategia de cobertura de una superficie, ¿sí? Simplemente una analogía para presentar aquí. Lo que vemos aquí es un borde de grano visto con una gran magnificación y se ve cómo toda la imperfección está tal vez radicada ahí, la mayor parte de imperfecciones están radicadas ahí. Por eso es que las propiedades globales o macroscópicas del material van a estar muy influenciadas por lo que ocurra en esta interfase que está guiada por fenómenos energéticos. Vamos entonces a las primeras definiciones. Lo primero que tenemos que presentar aquí son los efectos capilares. Las fuerzas capilares son en definitiva fuerzas superficiales, ¿sí? Que se ejercen en las fases condensadas, que son los líquidos y los sólidos. ¿Cómo se define esas fuerzas capilares? Bueno, lo primero que vamos a definir es la tensión superficial, que se define como el trabajo reversible que se necesita para incrementar una determinada unidad de área. Es decir, imagínense que uno tiene una burbuja de jabón, ¿sí? Antes de soplar, está formada la película de jabón aquí. Cuando se sopla, se ejerce un trabajo, es decir, se hace una fuerza y a medida que esto se deforma, recorre una cierta distancia. Bien, ¿dónde está esa energía? Esa energía que acabo de aplicar, ese trabajo, está acumulada en la energía superficial de la burbuja. Em, y de alguna manera es reversible, porque si yo dejo de soplar, vuelve a su estado anterior. Entonces, de esa manera se define la tensión superficial como el trabajo reversible para incrementar una determinada unidad de área, ¿sí? Un diferencial de trabajo necesario para
incrementar un diferencial de área. Esa es la tensión superficial. Fíjense cómo aquí algunos insectos se valen de la tensión superficial para directamente poder caminar sobre el agua. Tenemos entonces dos conceptos que son similares, muy similares, pero que no son necesariamente iguales, que es, por un lado, la tensión superficial, es decir, cuánto trabajo tuve que ejercer por unidad de área para crear área, y otra es la energía superficial. Están relacionados claramente, ¿sí? Pero ¿de dónde viene ese exceso de energía que hay en una superficie? ¿Por qué tengo energía por el hecho de tener superficie? Bien, tiene que ver con la idea de que aquí hay enlaces rotos, ¿eh? Estas sustancias no tienen los enlaces todos compensados, por eso pusimos esto bastante ilustrativo de qué es lo que pasa con un átomo cuando está en el bulk, es decir, en el interior del material, versus cuando está en la superficie. Entonces, todos esos enlaces rotos incrementan la energía. Entonces, en definitiva, la energía superficial es el incremento en la energía ¿eh? por unidad de superficie nueva creada. Cada vez que yo creo superficie, se incrementa la energía. ¿Sí? La diferencia entonces sería el diferencial de energía libre por el diferencial de área creada, manteniendo obviamente temperatura, presión y composición constantes. Entonces, para los líquidos, la tensión superficial y la energía superficial tienen exactamente el mismo valor, porque al estirar una superficie existente de manera reversible, ¿sí? Se necesita la misma energía que la energía que se acumuló en esa área que se creó, ¿sí? Eso para los líquidos, pero en los sólidos, las superficies pueden estirarse sin necesariamente que haya una reorganización atómica, porque los sólidos permiten soportar tensiones, ¿sí? Y permiten que haya deformaciones fuera del plano de la superficie, ¿sí? Entonces lo que pasa es que los sólidos soportan esfuerzos de corte, cosa que los líquidos no. Eso hace que no necesariamente sea igual la energía que utilicé para crear, digamos, el trabajo que tuve que utilizar para crear la superficie con la energía que terminó quedando en esa superficie, ¿sí? Es por eso entonces que en lugar de tensión superficial, utilizamos a veces la idea de tensión, perdón, de stress. Lo que pasa es que, claro, aquí en inglés y en castellano parece es la misma palabra, pero claramente en inglés no lo es, ¿eh? Stress da la idea de tensión mecánica y aquí su tensión superficial es el concepto que vimos recién al principio en las filminas anteriores, ¿sí? Entonces, para que les quede claro esto, en sólidos no es lo mismo tensión superficial que energía superficial. La primera consecuencia de lo que vimos recién es que en los sólidos la energía superficial es anisotrópica. Los cristales, en general, van a crecer en aquella dirección que les resulte menos costoso en términos energéticos. Por eso es que muchos cristales crecen con superficies que son facetadas, ¿sí? Es decir, no son una esfera, que sería el caso de cuando ustedes hacen una burbuja de jabón, o tienen una gota de aceite en agua, van a tender a tener la mínima superficie y eso es la esfera, ¿sí? Pero cuando en los sólidos intervienen otros parámetros energéticos como que en alguna dirección crecer cuesta menos que en otro. Entonces, por eso es que los planos más estables, que son los de empaquetamiento más denso, van a ser los que ganen y por eso le va a dar, todos los sólidos van a tener una geometría exterior diferente. La geometría de equilibrio de un cristal, en definitiva, va a ser aquella que me garantice que la energía superficial total es la mínima. La geometría exterior de un cristal, lo que se denomina el hábito cristalino, queda determinado entonces por dos factores principales. Por un lado, la idea de que la energía superficial es anisotrópica, ¿sí? No es lo mismo crecer en cualquier sentido porque los cristales tienen una orientación. Y por otro lado, hay una anisotropía en la velocidad de crecimiento. Los cristales no crecen a la misma velocidad, justamente por esta misma cuestión de la orientación, en todas las direcciones. Del conjunto de esos dos factores es que surge que un cristalito de una determinada sustancia va a tener una geometría exterior, mientras que otro va a tener otra diferente. Lamento no tener aquí porque me quedaron todos en la oficina. Algunos cristales de sustancias de verdad para que ustedes puedan ver que esto a nivel macroscópico también queda representado. Por ejemplo, si miran un cristal de pirita, que es en sulfuro de hierro,
van a ver que es cúbico. Y dentro de un cristalito es un cubo. Mientras que hay otras sustancias que tienen hábitos totalmente diferentes y de hecho, por ejemplo, esta sustancia puede verse representado por cualquiera de estos cristales y esto tiene que ver con la orientación de algunos planos en particular que se ve de manifiesto en qué forma termina teniendo luego un cristal. Una conclusión importante acerca de los fenómenos superficiales es que la energía superficial termina generando una diferencia de presión a lo largo de una superficie que es curvada. Una diferencia de presión que en realidad es entre la zona curvada y la zona plana y que van a ver que tiene una influencia fundamental en fenómenos del denominado sinterizado, es decir, cuando se compactan las partículas y esas partículas empiezan a coalescer obviamente elevando la temperatura y esa es la forma en la que se procesan muchos cerámicos. Y esa diferencia de presión, en definitiva, termina siendo una diferencia en la presión de vapor, porque los sólidos también tienen presión de vapor, es decir, cuántas de esas sustancias que están en el sólido pueden saltar a la fase vapor. Entonces, el trabajo necesario para expandir una superficie esférica es la diferencia de presión por el diferencial de volumen que se expandió. Y eso tiene que ser igual a la energía superficial creada, que es la energía superficial multiplicado por cuánta área, que está por unidad de área, ¿no? Multiplicado por cuánta área se creó. Si esto es una cuestión matemática, si entonces vemos a cuánto equivale un diferencial de volumen, bueno, a 4 pi radio cubo por cuánto se expandió el radio. Y un diferencial de área, 8 pi radio por cuánto se expandió el radio. ¿Sí? Luego, entonces, la diferencia de presión ejercida en una superficie esférica cualquiera con respecto a la superficie plana, termina quedando, en definitiva, si es perfectamente esférica, igual a la energía superficial por 2 dividido el radio de curvatura de esa esfera. ¿Sí? Si no es esférica, bueno, en realidad tengo que utilizar el radio menor y el radio mayor, pero la expresión termina siendo bastante similar. Y la energía superficial depende de qué sustancia, con qué sustancia estoy trabajando yo. Acá vemos muchas sustancias líquidas, ¿sí? Y se ve obviamente a distintas temperaturas para asegurarse que las sustancias estén líquidas por encima de su punto de fusión. Fíjense cómo hay sustancias que son muy energéticas. Si yo tengo, por ejemplo, hierro fundido, tiene una altísima energía de superficie, mientras que el agua tiene una energía relativamente baja en comparación con otras sustancias. En esta tabla ahora se puede ver cuánto es la energía superficial, pero para las sustancias en estado sólido, entonces a temperaturas altas en algunos casos, que es a la que está medida, pero conservando en este caso el estado sólido. La presión que se aplica tanto en un líquido como en un sólido en una superficie curvada termina incrementando el potencial químico. Lo que nos interesa a nosotros en realidad es que aumenta la presión de vapor, bueno, de esa fase en el equilibrio. Y acá vemos un ejemplo de qué es lo que ocurre a medida que uno tiene una curvatura, una superficie que imagínense que tiene un poro, por ejemplo, que tiene un radio de curvatura muy pequeño versus una curvatura mucho más grande, que en definitiva hace que sea menos pronunciada, ¿no? Cuanto más pequeño, recuerden que uno tenía la expresión en definitiva tenía la energía dividido el radio de curvatura, por lo tanto, cuanto más pequeño sea el radio de curvatura, mayor va a ser la energía y mayor va a ser esa diferencia de presión, ese delta P, que es lo que se puede observar aquí, y que en definitiva va a hacer que haya una presión de vapor mayor, cuanto más pequeño es el radio de curvatura. Y eso vale para, bueno, en este caso era un vidrio de sílice, acá tenemos cobalto líquido, agua, o alúmina en estado sólido. En todos los casos se da la misma tendencia. Veamos ahora sobre efectos capilares en sistemas que son multicomponentes, es decir, cuando son sistemas bifásicos, que provienen de la mezcla de dos componentes diferentes. Un efecto importante que surge aquí es que cuando los dos componentes tienen una tensión superficial de manera individual diferente, cuando se agrega un material que tiene una baja tensión superficial a uno que tiene una alta tensión superficial, lo que va a ocurrir es que va a haber una migración o una difusión interna para tratar de bajar la energía superficial total del conjunto, es decir, todo se tiende siempre a la mínima energía. Eso entonces va a redundar en que una pequeña
aunque sea pequeña, incorporación de un material en una segunda fase de baja tensión superficial, va a generar un gran descenso en la tensión superficial de la mezcla, ¿sí? Y eso se puede ver bien aquí en este dibujo que está acá. Fíjense, estamos hablando de dos sustancias, A y B, y que van en todo el rango de composiciones desde A puro hasta B puro. Uno puede ver que agregar una pequeña cantidad de B, que sería el de baja tensión superficial, a A, genera un descenso marcado en la tensión superficial total. Mientras que si uno hace lo contrario, agrega tal vez la misma cantidad de A, pero ahora a B, apenas, prácticamente no hay ningún efecto. Eso tiene que ver con que probablemente A, que es el de alta tensión superficial, se quede en el interior, en el bulk del material, y no migre hacia la superficie. Por lo tanto, eso genera esta variación que no es lineal, como uno tal vez puede esperarse que fuera un comportamiento lineal en la tensión superficial global del sistema. Existe una definición que ustedes probablemente hayan visto cuando estudiaron físico-química, que es la noción de exceso superficial, ¿eh? Que da idea de alguna manera de cuál es la concentración en la superficie, ¿sí? Y se relaciona de alguna manera esa concentración en la superficie con cuánto vale la energía superficial de ese componente y cuánto es la concentración global de ese segundo componente, ¿sí? En realidad estoy tratando de ilustrar lo que vimos recién hoy, pero a través de alguna ecuación termodinámica. Entonces el exceso superficial, en definitiva, termina siendo una dependiente de cuánto vale la reducción en la energía superficial causada por ese componente y cuánto es la concentración global de ese componente, ¿sí? Entonces, si ese material genera una gran reducción en la energía superficial, el exceso va a ser alto. Esa es básicamente la idea. A veces mayor será la concentración en la superficie, cuanto mayor sea esa reducción o esa diferencial de energía superficial. Recién estábamos hablando de la energía de una superficie. Ahora tengamos en cuenta qué es lo que pasa en una interfase, ¿sí? Porque generalmente una superficie puede estar de un sólido, puede estar en contacto con un gas o puede estar en contacto con un líquido, y eso nos lleva a una cuestión muy interesante aquí, que es la capacidad de mojado de un líquido con respecto a una superficie sólida. Esa capacidad de mojado viene dada por un equilibrio entre todas las energías que están involucradas ahí. Por un lado tenemos la energía de la interfase entre el sólido y el gas, pero también cuando tenemos una gota de líquido vamos a tener aquí la energía que hay entre la interfase sólido-líquido, y también está existiendo aquí la energía que hay en la interfase líquido-gaseoso, ¿sí? Entonces hay que ver lo siguiente. Cuando uno tiene una energía de contacto entre un líquido y un sólido que es muy alta, lo que va a hacer si yo pongo una gotita dentro de esa superficie es que esa gota va a tratar de minimizar esa energía alta y en definitiva va a adoptar una forma retraída, como se puede observar en esta foto, ¿eh? Esta es una imagen obtenida en un equipo que se llama goniómetro, que simplemente consiste en una base y una cámara con un gran aumento que permite fotografiar una gotita que uno pone en una superficie cualquiera de un sólido, que uno quiere en realidad analizar cuál es la energía de contacto ahí. Entonces, lo que va a haber ahí es un equilibrio entre todas las energías. Imagínense que aquí van a tener una energía que podemos considerar aquí, que es la de sólido con el gas. Después tenemos una energía que es la del líquido con el sólido. Y en definitiva, el conjunto de esos dos, la energía líquido-gas, tiene que compensar el balance entre esas dos, ¿sí? En definitiva, de la suma de estas dos, tiene que compensarse con esta otra que está aquí, o al menos su proyección con respecto al mismo eje. Por lo tanto, no deja de ser una suma vectorial, que me dice en definitiva que la energía líquido-vapor por el coseno del ángulo que forme la gotita tiene que ser igual a la resta entre la energía sólido-vapor menos la sólido-líquido. Es decir, es un balance de fuerzas como se está viendo aquí. Entonces, de ese balance de fuerzas, lo que va a estar determinado acá, la única variable que tiene una gota que yo pongo sobre una superficie de un sólido, es qué ángulo termina adoptando. Es el ángulo de contacto, ¿eh? Y ahí, en definitiva,
se diferencian los líquidos que logran mojar una superficie de aquellos que no. Hay una gran línea de desarrollo de superficies hidrofóbicas, por ejemplo, ¿sí? Que son cómo hago que una superficie repela el agua. O a veces se quiere que una superficie sea también, digamos, que repela a las sustancias grasosas, ¿sí? Por ejemplo, que son sustancias oleofóbicas, que son las que se tratan de utilizar en la cobertura interior de los oleoductos, por ejemplo, que tienden a acumular las parafinas, que son las moléculas más largas, en definitiva, de mayor peso molecular, que son las que tienden a solidificar y las que genera que se acumulen en la superficie de los oleoductos, haciendo que la sección se achique cada vez más. Entonces necesito que la superficie no sea buena adherente para sus superficies oleosas, ¿sí? Entonces, en definitiva, hay todo una área de la tecnología asociada a cómo hacer que una superficie, por ejemplo, yo te digo, rechace el agua, ¿sí? Superficies antiadherentes, superficies teflonadas, superficies basadas en que tienen una rugosidad especial que hace que baje la energía superficial, etcétera. Pero en lo que respecta a lo que estamos viendo nosotros ahora, lo que importa es lo siguiente: esa energía superficial, ¿sí? Termina condicionando lo que va a ser el ángulo de contacto, ¿sí? Y lo que en definitiva va a hacer si que un líquido sobre la superficie termine mojando mucho la superficie, estirándose, ¿sí? O termine tratando de mojar lo mínimo posible, ¿sí? Solo el área de esta, achicándose. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, una gota de agua sobre una sartén de teflón, van a ver que la gotita se achica lo máximo posible, ¿sí? En cambio, si lo ponen sobre, no sé, un papel, que es celulosa, que tiene muchos OHs y que es compatible con el agua, se va a estirar completamente. Se toma, casi por convención, al ángulo de 90 grados como un límite para definir o separar aquellas sustancias o líquidos que logran mojar un sólido de aquellos que se dice que no mojan. No significa que no lo mojen, sino que en realidad se reduce mucho el área de contacto para minimizar la energía total. Y surge también la definición de la condición de spreading, que es cuando el líquido moja totalmente al sólido. La tendencia a que ocurra el spreading se puede definir, ¿sí? En definitiva, con esta variable S, ¿sí? Que no es otra cosa que el juego entre las distintas energías. Cuando S es positivo, significa que va a haber spreading, es decir, va a haber un muy buen mojado. Cuando S es negativo, significa que no, que en realidad no tiende a mojar. Acá esta sería la condición de spreading, y aquí vemos como el ángulo de contacto, acá tenemos una superficie que no moja, aquí tenemos una superficie que podemos considerar que sí moja. Las energías superficiales no solo tienen influencia en con qué ángulo moja un líquido al sólido, sino también a qué geometría termina teniendo el sólido, y también la presencia de surcos, ¿sí? Que se forman en la superficie cuando se encuentran dos sólidos de una misma sustancia, es decir, dos cristalitos de una misma sustancia. Porque esto uno a veces tendría a pensar, tiene que terminar plano, ¿no es cierto? Termina así, aquí es uno de los cristalitos y acá hay otro. Sin embargo, fíjense que tiene que igualarse las siguientes energías: la energía del sólido consigo mismo, porque acá claramente hay una superficie, y por más que sea el mismo sólido, hay una energía por el hecho de existir esas imperfecciones propias de los dos cristales que se encuentran. Tiene que igualarse con la energía de este cristal de entre el sólido y el vapor, ¿sí? Esta que está aquí, y lo mismo del otro lado. Entonces esto es simplemente una suma vectorial, que la suma de estas dos componentes en la mitad de este ángulo, ¿sí? Tiene que igualarse con la energía sólido-sólido. Por lo tanto, en función de cuánto valga esta energía sólido-sólido y la energía sólido-vapor, va a ser cuánto va a ser este angulito del surco que se forma en la unión de los dos sólidos en la superficie, de los dos cristales en la superficie. Eso es lo que se denomina ángulo diedro. Y eso no es solamente en, eh, con respecto a cómo termina los dos cristales en la superficie, sino también podría influir cómo es si, por ejemplo, queda líquido atrapado dentro de la estructura. Eso puede ocurrir a veces durante un proceso de solidificación de un cristal, que alguna sustancia quede ahí atrapada. Y en ese entonces ese poro que se genera con un líquido va a tener una determinada geometría, dada justamente por también un balance entre la energía del sólido con este líquido que quedó aquí, y cuánto es la energía sólido-sólido. Y también va a pasar
lo mismo con cuando queda un poro, es decir, cuando queda un gas atrapado. Entonces, tanto se trate de un poro que quedó atrapado en la red cristalina, o de un líquido que quedó atrapado en la red cristalina, o una inclusión, que a veces es un material, una impureza que quedó también en el medio de la estructura. Y fíjense que aquí tenemos tres cristales que se están uniendo, ¿sí? El ángulo diedro, es decir, el ángulo que forma el poro o el líquido o la inclusión, va a estar determinado por ese juego de ese balance de vectores que estuvimos viendo, en el cual la suma de las dos componentes, en este caso de la energía sólido-vapor, tiene que igualarse a la energía sólido-sólido. De ahí sale en definitiva que la energía sólido-sólido tiene que ser dos veces, ¿sí?, la componente, que en definitiva es el ángulo diedro sobre 2, el coseno del ángulo diedro sobre 2, por la energía sólido-vapor, es la componente en la misma dirección que la energía sólido-sólido, pero la tengo dos veces porque tengo en realidad dos cristales. Así que en definitiva vale esta expresión y una expresión totalmente análoga, solo que ahora cambiamos por energía sólido-líquido por energía sólido-sólido, que no es la misma que acá. Fíjense, hay que diferenciar esta sólido-sólido, que es la del cristal consigo mismo, versus esta, que el otro sólido es en definitiva la inclusión. Si yo tengo ahora un sólido policristalino, pero que no tengo una segunda fase, un poro o una inclusión o un líquido atrapado, sino que es simplemente el mismo sólido, y tengo el punto de encuentro entre tres cristales, la pregunta sería, ¿con qué ángulo tendrían que encontrarse esos tres cristales? En dos dimensiones la respuesta es bien sencilla, y es que el ángulo tiene que ser 120, porque tiene que ser exactamente igual en los tres casos, ¿sí? Y esa es la forma más eficiente de agrupar esos cristales. Fíjense de hecho que la estructura de panal de abeja corresponde en realidad a ese tipo de unión, ¿sí? Tiene que ver con la forma en la cual se optimiza y se minimiza la energía de una manera más eficiente en el plano, en dos dimensiones. Ahora, hay un problema, que es que cuando pasamos a las tres dimensiones, no existe ningún poliedro regular en el cual todas las intersecciones sean 120 grados. Es un problema de los espacios euclidianos en realidad. Por lo tanto, ¿qué geometría es la que nos permite asegurar que todos los ángulos, que todas las uniones tengan los mismos ángulos y que en definitiva se minimice la energía de unión entre los distintos cristales? Ese es justamente el problema que se planteó Kelvin. Kelvin, aquel mismo de la escala de grados para medir la temperatura, que es cómo puede particionarse el espacio en celdas de igual volumen, de manera tal que el área de contacto sea mínimo entre ellas. Uno puede decir, bueno, pongo todos cubos. Bueno, eso no representa la mínima área de contacto. No puedo poner esferas porque obviamente el contacto no es bueno, tiene que ser el contacto, tiene que ser perfecto. Entonces, bueno, cuando queremos pasar al espacio y que tratar de que el ángulo sea primero el mismo y que minimice la superficie total, no existe una geometría que me lo asegure, pero existen algunas que se parecen, como por ejemplo el octaedro truncado. Esa fue una de las proposiciones que durante mucho tiempo ganó consenso. Es decir, bueno, el octaedro truncado es una que en realidad tiene varios ángulos que son 120, pero tiene algunos que son 90 en alguna de las caras. Tiene algunas caras que son cuadradas y otras que son hexagonales. Este octaedro truncado permite obtener un sólido en donde muchos de las intersecciones son de 120 y al mismo tiempo la energía superficial está reducida. Eso fue el consenso durante muchos años. Durante muchos años, hasta que en el año 1998, dos científicos, Weir y Phelan, encontraron que había una geometría bastante más compleja que resolvía mejor el problema de Kelvin, en el sentido de que podía optimizarse todavía más o minimizarse todavía más el área de contacto entre las partículas. Esto que está acá, en realidad, es la estructura de Weir y Phelan. Entonces, fíjense que cuanto más compleja es, no es que uno de estos es la estructura, sino que la unión de todos estos poliedros forman esa estructura de Weir y Phelan. Hay un video que se los dejo dentro del campus virtual, que es de un matemático que dio una charla TED, en el que en realidad para
tratar de ejemplificar lo importante de la demostración de los teoremas, toma como ejemplo este problema particular. Así como en algún momento el teorema o la proposición de que la mejor forma de empaquetar en 2D era mediante hexágonos se terminó demostrando con un teorema, no existe todavía ninguna demostración de que ninguna de estas estructuras sea la más eficiente, ¿sí? Por eso es que, de hecho, existe la posibilidad de que aparezca una que sea aún más eficiente hasta que eso no se demuestre. Yo decía que el octaedro truncado es lo que más se parecía, para no entrar en la otra estructura que es bastante más compleja, ¿no? A una en la cual todos los ángulos son de 120, porque en realidad tiene 6 caras que son cuadradas y otros 8 que son hexagonales. En total son 24 vértices y podemos ver que en general en cada una de esas uniones 2 de los ángulos son 120 y uno es 90. Entonces es lo que más se aproxima hasta que apareció esa segunda estructura, pero que más se aproxima al caso ideal. En los sólidos reales lo que voy a tener es una distribución de uniones y de formas de los cristales. No van a ser todos octaedros truncados o la estructura de Weyl-Phelan, sino que en realidad tengo un rango de números de caras en los cristales que van de 12 a 17. Acá vemos entonces que va a haber una frecuencia. Acá lo que tenemos en realidad son los bordes por cara o los bordes por celda. Y en realidad lo importante que les tiene que quedar es que hay una distribución de formas en los sólidos reales. Por último, si volvemos a qué es lo que ocurre cuando tengo más de una fase, nosotros vimos entonces la importancia de los denominados ángulos diedros, que son los ángulos con los cuales se intersectan los distintos cristales, de cuánto valdrían teóricamente cuando no tengo una segunda fase y de cuánto, digamos, de cómo la relación entre las tensiones superficiales entre el sólido con el gas o el líquido versus el sólido consigo mismo es lo que determina cuánto va a ser el ángulo de contacto entre los cristales. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un líquido que moja perfectamente al sólido y lo tengo atrapado como una segunda fase? Bien, en función de cómo vaya entonces siendo ese ángulo diedro, que venía entonces de una relación entre la tensión superficial, ahora estoy hablando de cuando hay un líquido, ¿sí? Atrapado en el cristal. Entonces, ese ángulo diedro va a ser una función entre la energía superficial sólido-sólido y la energía superficial sólido-líquido. Cuando ese ángulo diedro es cero, lo que da idea de que moja muy bien, una segunda fase va a quedar atrapado entre los granos de manera plana, ¿sí? Va a quedar, entonces no, directamente va a estar en el medio entre la interfase entre los dos sólidos. Penetra, si se quiere, entre los dos líquidos, formando, imagínense, como una especie de discos planos. Si ahora el ángulo es 45, es decir, moja bastante bien, pero no tanto como el caso anterior, lo que va a haber es una distribución que tiene esta forma, como una especie de coronas, es decir, el líquido está metido todo alrededor entre los granos, formando una estructura continua si hay cantidad suficiente. Imagínense que uno de los cristales está acá, el otro está acá, el otro está acá, y así. Si ahora estamos justo en el límite entre que el líquido moja o no al sólido, esas zonas se empiezan a achicar y pierden continuidad y el líquido queda atrapado ahora en pequeñas islas, ¿sí? Entre los distintos granos que están en la intersección. Cuando el ángulo es 135, ya directamente estos se van redondeando todavía más y quedan claramente aislados, hasta cuando, si tengo un 180, que es en un caso donde exactamente no moja, directamente quedan esferitas aisladas dentro de las intersecciones de los cristales. Ahora, si vemos la misma información, entonces planteada como rangos y no directamente con valores fijos, tenemos, bueno, para cuando la energía sólido-sólido sobre la sólido-líquido es mayor o igual a 2, corresponde con un ángulo diedro de 0. Es decir, todas las caras son penetradas por la segunda fase de líquido, ¿sí? No es que se queda en la segunda fase aislada en las intersecciones entre distintos cristales, sino que directamente están, ¿sí?, en las zonas planas, en las interfaces entre los dos cristales. Para valores de las dos energías, la relación entre las dos energías entre 2 y raíz de 3 corresponde a ángulos diedros entre 0 y 60. El líquido, como habíamos visto, forma una especie de esqueleto continuo a lo largo de los bordes de grano. Si ahora estamos entre raíz de 3 y 1, corresponde a ángulos diedros de entre 60 y 120. La segunda fase ahora penetra parcialmente a lo largo de las líneas de unión entre los granos, pero como dijimos, pierde continuidad, ya no forma una red continua.
Si la relación es menor a 1, entonces los ángulos van a ser mayores a 120. Ya la segunda fase es ahora discreta y tiende a hacerse cada vez más una esfera, ¿sí? A medida que ese ángulo va creciendo. Tanto los poros como las fases secundarias cristalinas, bueno, a menudo se distribuyen de esa manera. Eso tiene que ver con cuánto valen las energías relativas. Por último, para terminar, simplemente una observación experimental de cómo es la distribución del número de lados por cara en elementos policristalinos. Imagínense un cristalito, bueno, ¿cuántos lados por cara tiene? ¿No? Si son hexágonos siempre o qué tipo de sustancias son. Entonces el número de lados por cara y la frecuencia de aparición. Entonces tenemos, por ejemplo, en las burbujas de jabón, ¿sí? Tenemos un total de 5 lados por cara, ¿sí? Siempre ahí es una distribución que tiene un único valor. En cambio, en los sólidos, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, si tengo aleaciones de aluminio con estaño, ¿sí? Las células de las plantas, si pueden llegar a ver alguna imagen, un bronce, van a ver que tiene una distribución en donde aparece no solamente un único valor de número de lados por cara, sino que existe un rango de valores y eso básicamente es lo que yo les quería mostrar acá. Bueno, eso es todo, amigos, podríamos decir. Solamente para finalizar un pequeño repaso de lo que vimos porque puede ser un poco mezclado, ¿sí? Arrancamos con la definición de energía interfacial y de tensión superficial. Después vimos que eso determinaba de alguna manera la geometría con la cual crecían los cristales, el denominado hábito de los cristales, que era en realidad una relación tanto en crecer en la dirección que me cuesta menos energéticamente y a su vez crecer también en la dirección que es más rápido. O sea, de la representación del balance de esas dos fuerzas sale la geometría final. Después vimos también qué pasaba con los sistemas multicomponentes. Lo primero que ocurre es que si yo agrego una segunda fase que tiene una tensión superficial menor, la tendencia va a ser a que esa segunda fase migre hacia la superficie de manera tal de bajar la energía superficial total. Siempre se trata de ir hacia una energía menor. Después vimos también qué es lo que pasa con esa superficie cuando está en contacto con un gas o con un líquido, ¿sí? Y la idea de cuando el líquido moja o no moja a la superficie del sólido, y eso se determina con el ángulo de contacto, que es simplemente colocar una gota en la superficie del sólido y observar que la gota va a tender a redondearse para tratar de minimizar el área de contacto cuando tiene una alta energía superficial. Cuando la energía superficial es baja, lo que va a hacer la gota es al revés, a tratar de ocupar la máxima cantidad de espacio posible. Y eso viene de un juego de las energías que hay entre el sólido y el sólido y el gas, ¿sí? Y el líquido y el gas. Del juego de esas tres sale el ángulo de contacto, ¿sí? Eso tiene una gran importancia tecnológica en lo que tiene que ver con superficies antiadherentes y en determinar cuándo una superficie se va a adherir a otra o no más fácilmente. Después vimos qué es lo que pasa con una segunda fase en el sentido de cómo queda dentro del líquido, ¿sí? Y en particularmente el ángulo diedro que está determinado por la relación entre la energía entre los dos sólidos y el gas, ¿sí? O cuando tengo una impureza dentro, que puede ser un poro, un líquido atrapado o una segunda fase sólida, me va a determinar con qué ángulo en definitiva queda atrapado eso en el punto en donde se encuentran tres cristales. También vimos cuál es la forma más eficiente para empaquetar en el espacio todos esos cristalitos en un policristal. Resulta que la forma en donde se unen tres deberían tener un ángulo de 120 grados en teoría, pero lamentablemente no existe ninguna figura geométrica que me garantice que todos los vértices van a tener esos 120 grados, por lo tanto hay figuras geométricas que se le acercan bastante y en definitiva lo que voy a tener es una distribución de ángulos y de cantidad de lados por cara en cada uno de los sólidos. Bien, eso es todo. Recuerden que en el capítulo 5 del Chiang, ahí está toda la base con la cual está sacado este capítulo, así que revísenlo, tómense el tiempo de leerlo lentamente para poder asimilar estos conceptos que, como les decía al principio, son bastante abstractos en algunos casos.